Mi padre decidió vender la casa de nuestra familia sin decírmelo. Y yo solo me enteré porque los nuevos propietarios vinieron a desalojar. El timbre sonó, y no esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, un hombre vestido con traje y una mujer con una tablilla en la mano me miraron fijamente. «Señora Ferreira, ¿verdad?», preguntó el hombre. «No, estoy confundida. Hemos venido para el chequeo final antes de la mudanza». «¿Inspección? ¿Cambio? ¿De qué están hablando?». La mujer lo miró, visiblemente molesta por mi conmoción. «Señora, su padre vendió esta casa. Necesita desocupar hasta mañana». Un silencio pesado se instaló mientras intentaba procesar esas palabras. Corrí al teléfono y llamé al número de mi padre, que contestó con la voz cargada de impaciencia. «¿Qué pasa, Clara? Papá, hay una pareja aquí diciendo que usted vendió la casa. ¿Es cierto?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la respuesta vino fría y directa. «Clara, el dinero de esta casa es mío. Hice lo que pensé que era mejor». Sentí mi cuerpo temblar. No era posible que él hubiera hecho eso, más aún sin avisarme. «No pudiste haber vendido la casa sin decírmelo». «¿Cómo? ¿Dónde me quedaré? ¿Y mis hijos?». «Ese es su problema, no el mío», respondió, la voz indiferente. Sentí una ira fría que se apoderó de mí. Él nos había abandonado antes, pero esto era diferente. Después de que la llamada terminó, me di cuenta de que estaba frente a una nueva batalla. Mis hijos y yo no íbamos a salir de casa. Después de colgar el teléfono, sentí una ira que nunca había experimentado antes. No podía simplemente dejar la casa donde crecí, donde mis hijos crecieron, no sin luchar. Mientras los niños estaban con la vecina, decidí ir a la oficina de mi padre para confrontarlo cara a cara. Al entrar, lo encontré sentado detrás de su lujosa mesa, sin preocuparse por el dolor que me había causado. «¿Cómo pudiste hacer eso, papá?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Vender nuestra casa sin decirme nada?», suspiró, sin siquiera levantar la mirada de los papeles. «Clara, deja de hacer el tonto. La venta me ha ido bien, y ya eres lo suficientemente adulta para lidiar con ello». «¿Bueno para ti?», susurré, sintiendo la sangre hervir. «¿Y para mí y sus nietos? ¿Vamos a parar dónde? ¿En la calle?». «Sabes, Clara, nunca has sido capaz de caminar por ti misma. Quizá eso es lo que necesitas para crecer de verdad». Las palabras me golpearon como un cuchillo. ¿Caminar con sus propias piernas? Después de todo lo que hice para mantener a mi familia, ¿eso es lo que él pensaba de mí? Respiré hondo. Tenía que pensar en algo, y rápido. No podía dejarme así. Mientras salía de su oficina, tuve una idea. ¿Y si encontrara una manera de anular esa venta? Después de todo, tenía mis derechos. Empecé a investigar, tomando documentos viejos de la casa que estaban guardados en mi habitación. Para mi sorpresa, encontré algo inesperado. El testamento de mi madre, que decía que la casa debía ser mantenida en la familia por generaciones. Mi corazón se disparó. Si pudiera probar que violó el testamento, tal vez podría recuperar la casa. Al día siguiente, fui a la oficina de registro con el testamento en mano. Después de hablar con un abogado, descubrí que tal vez era posible impugnar la venta. Todo dependía de un detalle. ¿Tenía o no mi padre el derecho a vender la casa sin la aprobación de los herederos? Mientras esperaba la respuesta, mi teléfono sonó. Era una llamada del abogado de la empresa de mi padre. «Buenas tardes, doña Clara. Recibí un comunicado urgente. Ha habido un cambio en la escritura de la casa, y parece que alguien puso su nombre como copropietaria. Me lo tragué. No había hecho eso». «¿Quién fue?», pregunté confusa. «Desafortunadamente, no puedo revelar esa información, pero puedo asegurar que cambia completamente el caso». Colgué el teléfono, sin saber qué pensar. Alguien estaba tratando de ayudarme, o tal vez manipularme. Pero, ¿quién podría tener acceso a esa documentación? El misterio estaba soltado, y ahora sabía que no podía confiar en nadie más, ni siquiera en mi propio padre. Después de la extraña llamada del abogado, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién podría estar manipulando la documentación de la casa? Con el nombre como copropietaria, tendría más posibilidades de impugnar la venta. Pero, ¿quién tendría acceso e interés en ayudarme sin contarme nada? Ese mismo día, decidí hacer una visita a la notaría, fingiendo necesitar una copia reciente de la escritura. Necesitaba saber quién estaba detrás de ese cambio. Mientras esperaba en la recepción, escuché a dos empleadas conversando. ¿Viste quién vino a alterar los documentos de la familia Ferreira?, dijo una en voz baja. Me pareció raro que Marcos estuviera involucrado en esto. Dejé de respirar por un momento. ¿Marcos? ¿Mi marido? Intenté no mostrar sorpresa cuando la recepcionista me llamó para recoger la copia de la escritura. Miré los papeles con atención y, para mi sorpresa, ahí estaba. Marcos había firmado como mi representante legal
para incluir mi nombre en la escritura. Volví a casa con el corazón acelerado. ¿Por qué no me dijo nada? ¿A quién estaba tratando de ayudar? ¿A mí o a mi padre? Esperé hasta que llegó, ya tarde en la noche. En cuanto entró, fui directo al grano. Marcos, ¿por qué alteraste la escritura de nuestra casa sin decirme nada? Él se congeló por un segundo, claramente sorprendido, pero pronto disimuló, intentando sonreír. Ah, Clara, pensé que te alegrarías con el cambio. Era la oportunidad de mantener la casa en la familia. ¿No es eso lo que querías? No me mientas, Marcos. Respondí, fría. Estás involucrado con mi padre en esta venta, ¿verdad? Se acercó, intentando calmarme. Clara, tienes que entender. Tu padre es un hombre difícil, pero sabe lo que hace. Solo está tratando de ayudarnos, aunque no lo parezca. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí un nudo en la garganta, y la duda me consumía. ¿Marcos me habría manipulado todo el tiempo? Entonces, decidí ir a su oficina. Esperé a que se durmiera y encontré una pila de documentos escondidos en un cajón con llave. Era un contrato. Marcos recibiría una comisión si él y mi padre lograban concretar la venta. Sentí mi corazón romperse en 1000 pedazos. ¿Estaba él de mi lado o del lado de mi padre? Pero no dejé que el dolor me cegara. Respiré hondo y me prometí. Si ellos querían jugar con mi vida, yo jugaría mejor. Tomé el contrato, saqué fotos de todo y lo guardé en un lugar seguro. Usaría ese papel contra ellos en el momento adecuado. El siguiente paso sería arriesgado, pero sabía que debía actuar rápido antes de que hicieran algo peor. A la mañana siguiente, decidí confrontar a mi padre de nuevo. Esta vez, con una estrategia en mente. Papá, estoy dispuesta a aceptar la venta de la casa, pero con una condición, dije, sosteniendo el contrato de Marcos en las manos. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué condición? Miré bien a los ojos de él. Vas a tener que darme el control de las acciones de la empresa. De lo contrario, todos sabrán del contrato que hiciste con Marcos, traicionando a tu propia hija. El silencio dominó la sala, y en ese momento, vi su expresión cambiar de arrogancia a puro shock. Al día siguiente, Marcos comenzó a actuar de manera extraña, como si sospechara que algo no estaba bien. Intentaba agradarme. Me hacía preguntas sutiles sobre lo que sabía. Yo respondía de forma vaga, dando a entender que no sospechaba de nada, más allá de lo que él ya me había contado. Pero, por dentro, planeaba mi siguiente paso. Necesitaba que él me subestimara para poder exponer todo sin levantar más sospechas. Esa noche, él vino a verme con una expresión preocupada. Clara, sé que has tenido problemas con tu padre. Si necesitas ayuda para lidiar con él, puedes contar conmigo. Contuve la risa. ¡Cuánta hipocresía! Ya estaba del lado de mi padre, pero sabía que tenía que seguir el juego. Gracias, Marcos. Creo que tal vez tengas razón, dije suspirando. Tal vez sea mejor seguir adelante, pero quiero mantener las apariencias. Por ahora, quiero que mi padre siga creyendo que confío en él. Me lanzó una mirada cautelosa, pero al final aceptó. Al día siguiente, fui a la oficina de la empresa y convoqué una reunión con los directores y accionistas. La excusa fue un plan de reestructuración. Parecían curiosos, ya que mi padre no estaba allí, y yo no solía tomar decisiones sola. Durante la reunión presenté algunos documentos preliminares, que incluían el contrato que Marcos había firmado. Era una prueba sutil, pero que dejaba claro que alguien estaba tratando de aprovecharse de una negociación oscura. Al final, le pregunté a uno de los directores, ¿qué piensan de un plan que privilegie a quienes realmente tienen interés en la estabilidad de la empresa? Después de todo, no queremos que personas externas, con malas intenciones, influyan en nuestra administración, ¿verdad? Las miradas entre los directores fueron tensas. Sabían exactamente a quién me refería, y la tensión flotaba en el aire. En el fondo, cada uno de ellos tenía sus sospechas sobre mi padre, y ahora, sobre Marcos. Al final de la reunión, uno de los directores se acercó. Clara, tal vez necesites un poco de apoyo legal. Hay muchas cuestiones oscuras sucediendo aquí, y queremos protegerte. Agradecí y dije que estaba dispuesta a luchar por lo que era mío por derecho. Más tarde esa noche, al llegar a casa, encontré a Marcos esperando en la sala, y no parecía feliz. Clara, ¿qué fue esa historia en la empresa hoy? Frunció el ceño. ¿Qué estás planeando? Suspiré, fingiendo inocencia. Solo lo que es mejor para la empresa, Marcos. Como tú mismo dijiste, tengo que lidiar con mi padre, y esa es mi forma de protegerme. Me miró con desconfianza. Ten cuidado, Clara. Tal vez estés metiéndote en cosas que ni imaginas. Solo sonreí. Es curioso que digas eso. Marcos, después de todo, ¿quién fue el que decidió firmar contratos a mis espaldas? El silencio cayó entre nosotros, y él no respondió, pero su expresión se endureció.
Mientras subía las escaleras, un escalofrío recorrió mi espalda. Si él estaba dispuesto a jugar sucio, yo también estaba lista para cualquier cosa. Y sabía que, a partir de ahora, nada sería fácil. Tan pronto como me encerré en la habitación, escuché vibrar mi celular. Era un mensaje de un número desconocido. Si realmente quieres proteger lo que es tuyo, mantente alejada de Marcos. Él no es quien tú crees. La advertencia parecía una amenaza velada, pero también un nuevo misterio que necesitaba resolver. ¿Quién más estaba involucrado en esta historia y cuál sería el verdadero papel de Marcos? Después de recibir ese mensaje, sentí que había mucho más en esa trama de lo que imaginaba. Decidí investigar el pasado de Marcos y comencé a buscar información sobre él en registros públicos, redes sociales y antiguos contactos de trabajo. A la mañana siguiente, fui a la cafetería que él solía frecuentar antes de conocernos. Hablé con algunas personas, discretamente, hasta que una antigua compañera de universidad de Marcos, llamada Elena, aceptó hablar conmigo. Clara, si quieres saber la verdad sobre Marcos, debes entender que él no es quien parece, dijo Elena con una mirada vacilante. ¿Cómo así? Siempre me ha parecido dedicado y confiable. Elena sonrió con ironía. Marcos se acerca a las personas que tienen lo que él quiere. Yo fui una de ellas. Me usó durante años hasta encontrar a alguien más interesante financieramente. No solo me dejó endeudada, sino que nunca más me habló después de que se benefició del empleo que le conseguí. Me quedé en shock, pero Elena no paró allí. Ten cuidado, puede que esté actuando de manera parecida contigo. Si vio una oportunidad en ti y tu familia, no dudará en aprovecharla. Agradecí y salí de la cafetería con una mezcla de ira y tristeza. Pero la verdad es que esa revelación me dio aún más fuerza para actuar. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, decidí confrontarlo, pero de una manera que no esperaba. Marcos, estaba pensando, ¿qué tal si hacemos un viaje, solo nosotros dos? Creo que necesitamos un tiempo lejos de todo para resolver nuestras cuestiones. Él parecía sorprendido, pero aceptó la idea. Sería genial, Clara. Un tiempo solo para nosotros dos. En los días previos al viaje, preparé todo meticulosamente. Decidí que el lugar ideal para nuestra luna de miel de ajuste de cuentas sería la cabaña de la familia, aislada y sin señal de celular. No quería correr el riesgo de que nadie interfiriera en mis planes. Cuando llegamos a la cabaña la primera noche, preparé una cena especial y dejé a Marcos a gusto, fingiendo ser una esposa apasionada y despreocupada. Después de unas copas de vino, comenzó a relajarse. Marcos, ¿alguna vez has pensado en lo que pasaría si todos supieran lo que realmente haces? Pregunté casualmente, mientras servía más vino. Él rió, pensando que estaba bromeando. Claro que no. ¿Por qué pensaría en eso? Todos tienen un lado menos admirable, ¿no? Dijo tomando un trago de vino, sin notar la tensión en mi voz. Pero algunas personas tienen lados muy oscuros, ¿no lo crees? Personas que, por ejemplo, usan a otros para conseguir lo que quieren, que traicionan, mienten, manipulan. Me miró, esta vez con un brillo de desconfianza en los ojos. Clara, ¿estás insinuando algo? Su voz ahora estaba tensa. Le sonreí fríamente. Solo quiero saber hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir lo que quieres, Marcos. Él se quedó en silencio, sin saber cómo responder. El ambiente entre nosotros se volvió pesado, y él parecía incómodo, como si comenzara a darse cuenta de que sabía más de lo que dejaba ver. Esa noche, mientras él dormía, fui hasta la oficina de la cabaña y conecté mi laptop a una red que había instalado días antes. Allí, con las pruebas que había acumulado, creé un expediente completo sobre él, con todas sus estafas, manipulaciones y traiciones. A la mañana siguiente, dejé el archivo a la vista, sobre la mesa, con una nota. Tal vez sea hora de que alguien vea quién eres realmente. Cuando despertó y encontró el expediente, Marcos entró en la habitación furioso. Clara, ¿qué es esto? Sostenía las hojas con manos temblorosas. Esto, Marcos, es solo el comienzo, respondí mirándolo directamente a los ojos. Y tendrás que decidir si sigues jugando o admites lo que hiciste. Él tiró las hojas al suelo, y su expresión cambió de rabia a desesperación. Clara, no entiendes. Puedo perderlo todo. Con una sonrisa enigmática, salí de la habitación, dejándolo solo para digerir la verdad. Tan pronto como salí, mi teléfono vibró. Era un nuevo mensaje del número desconocido. Diste el primer paso. Ahora prepárate para el siguiente movimiento. El misterio se profundizaba, y sentía que cada vez estaba más cerca de desenmascarar no solo a Marcos, sino todo el esquema que él y mi padre podrían estar encubriendo. Marcos pasó el resto del día en silencio, evitando cualquier intento de conversación. Mientras él lidiaba con el shock del expediente,
Yo sabía que era el momento de actuar rápido. Decidí investigar una pista que podría ser crucial, un posible vínculo entre Marcos y mi propio padre. En el fondo, siempre sentí que había algo extraño en esa amistad improbable. Al día siguiente, aproveché cualquier excusa para volver a la ciudad y dejé a Marcos en el chalet, aún procesando los documentos que había preparado. Llamé a un amigo de la universidad, Daniel, que trabajaba en investigación de fraudes empresariales. Daniel, necesito tu ayuda con algo muy serio. No puedo explicarte todos los detalles, pero tiene que ver con la empresa de mi familia. Sospecho que mi esposo y mi padre están involucrados en un esquema de desvío de dinero. Le expliqué con la voz cargada de urgencia. Él respiró hondo demostrando cautela. Clara, sabes que esto es peligroso, ¿verdad? Pero confío en ti. Mándame todo lo que tienes y buscaré la información necesaria. Le pasé los archivos y ese mismo día, Daniel comenzó a rastrear documentos públicos e informes fiscales. Mientras tanto, volví al chalet, donde Marcos me recibió con una expresión fría. ¿A dónde fuiste?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero el nerviosismo en su tono era evidente. Fui a resolver algunas cosas pendientes, nada más, respondí, disimulando la tensión. Esa noche, mientras él dormía, mi celular vibró nuevamente. Era un mensaje de Daniel. Encontré algo serio. Necesitamos vernos. A la mañana siguiente, encontré a Daniel en un café discreto. Tenía una expresión grave. Clara, tenías razón. Encontré registros de transferencias irregulares de la empresa de tu padre a cuentas que tienen vínculos indirectos con Marcos. Parece que no solo está involucrado. Él y tu padre han estado desviando una cantidad enorme desde hace años. Mi cabeza dio vueltas con la revelación. Me sentía traicionada no solo por Marcos, sino también por mi propio padre. Pero, en ese momento, algo me dijo que había más de lo que parecía. Daniel, necesito pruebas suficientes para enfrentarlos, pero con cuidado. Si lo hago mal, puedo perderlo todo. Él asintió y prometió ayudarme a armar un caso completo. Era hora de volver al chalet y preparar mi siguiente jugada. Al atardecer, llegué al chalet y encontré a Marcos esperando en la sala, con el rostro sombrío. Clara, creo que esto ya ha terminado. Es obvio que sabes algo, y estás planeando en mi contra. Pero debes saber que yo también sé cosas sobre ti, y sobre tu familia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ah, sí? ¿Y qué exactamente sabes? Él sonrió, una sonrisa que mezclaba miedo y desafío. Digamos que no soy el único con un pasado oscuro. Tu padre tampoco es exactamente lo que parece. Me quedé en silencio, dejando que pensara que estaba intimidada. Pero, en realidad, lo que acababa de decir solo confirmaba lo que ya sospechaba. Al subir al cuarto, dejé una cámara oculta en la sala, grabando cualquier cosa que pudiera hacer o decir. Y, mientras intentaba dormir, llegó un nuevo mensaje a mi celular, esta vez sin identificación. Si quieres ganar este juego, necesitas ser más astuta. Alguien está más cerca de descubrir todo de lo que imaginas. ¿Quién podría estar tan cerca así? El mensaje misterioso no dejaba de rondar por mi cabeza. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Alguien más sabía los secretos de Marcos y de mi padre? Era hora de tomar medidas más drásticas. A la mañana siguiente, me acerqué a Marcos de manera amigable, tratando de convencerlo de que estábamos juntos en todo esto. Le sugerí un paseo hasta la ciudad para despejarnos. Él aceptó, pero pude notar que estaba desconfiado, como si estuviera esperando una trampa. Al llegar a la ciudad, sugerí que pasáramos por la empresa para resolver algunos asuntos pendientes. Él dudó, pero al final cedió, quizás para mantener las apariencias. Al llegar allí, sugerí que fuéramos a la oficina de mi padre para revisar algunos papeles. Marcos trató de evitarlo, pero de manera sutil logré convencerlo para que fuera conmigo. En la oficina, sugerí que entrara primero mientras yo esperaba en la puerta. Sin que se diera cuenta, activé el grabador de mi celular. Cuando entré, Marcos estaba distraído, hojeando algunos documentos. Pensé que no te interesaría ver estos papeles antiguos, comentó con una sonrisa forzada. Necesito entender mejor nuestros negocios, ¿no crees? Respondí, observando sus reacciones. Después de todo, estamos juntos en esto, ¿verdad? Él me miró con desconfianza, como si tratara de leer mis pensamientos. Clara, eres realmente impredecible. Un día parece que quieres alejarte de mí y al siguiente quieres trabajar conmigo. ¿Cuál es tu plan? Respiré hondo, manteniendo la calma. Mi único plan es saber todo. He pasado demasiado tiempo a oscuras. Él rió en voz baja, pero su expresión era sombría. ¿Sabes algo? A veces es mejor no saber todo. Puede que no te guste lo que vas a descubrir. Eso sonó como una advertencia. Estaba claro que Marcos sabía mucho más de lo que me contaba. Era hora de arriesgarme. Marcos, quiero preguntarte algo,
Comencé eligiendo cuidadosamente las palabras. Mi padre. Te incentivó a acercarte a mí, ¿verdad? Su expresión se endureció y trató de disimular. Clara, ¿de dónde sacas eso? Tu padre siempre ha querido lo mejor para ti. Siempre me trató como parte de la familia. No me dejé convencer y mantuve la mirada firme. Finalmente, suspiró, rendido. Está bien, Clara. Él dio un empujón, por decirlo de alguna manera. Dijo que sería bueno para todos nosotros. Pero, ¿y qué? Todos saldríamos ganando, incluso tú. Eso fue como un puñetazo en el estómago. Mi propio padre me había puesto en las manos de Marcos, sin dudarlo. Entonces, ¿todo fue un juego? ¿Mi padre planeó todo esto? ¿Y tú también? Marcos trató de suavizar la situación, pero noté que estaba incómodo. Clara, te amo. Lo que pasó entre tu padre y yo, bueno, fue solo una cuestión de negocios. Los dos salimos ganando. Sentí mi corazón endurecerse. Necesitaba más pruebas, algo que pudiera usar contra él y contra mi padre. Al salir de la oficina, discretamente activé la alarma de seguridad, lo que hizo que las puertas del piso se cerraran automáticamente. Con Marcos atrapado en la oficina, hice una copia de los documentos que había dejado sobre la mesa y salí antes de que pudiera seguirme. Al llegar al estacionamiento, recibí un nuevo mensaje. Lo estás haciendo bien, Clara, pero falta poco tiempo para que todo salga a la luz. Alguien más sabe tus pasos. Ten cuidado. ¿Quién más podría estar involucrado en esto? ¿Y qué significaba falta poco tiempo? ¿Era una advertencia o una amenaza? El mensaje misterioso resonaba en mi mente. Alguien más sabe tus pasos. Ten cuidado. Parecía un último aviso, un susurro sombrío de que algo grande estaba a punto de suceder. Decidí prepararme para lo peor. Esa noche, fui hasta la antigua casa de la familia, que ahora pertenecía a Marcos. Sabía que él estaba fuera por un compromiso de negocios, así que aproveché la oportunidad para registrar los cuartos. Necesitaba encontrar más pruebas, algo definitivo que me ayudara a exponer la verdad. Mientras buscaba, encontré una caja cerrada escondida al fondo del armario. No tenía tiempo de intentar abrirla allí mismo, así que la llevé conmigo. Volví a mi coche y conduje hasta un lugar apartado donde pudiera examinar su contenido sin ser interrumpida. Tras romper el candado, abrí la caja y encontré varios documentos y una serie de fotos mías. En cada imagen, Marcos y mi padre estaban juntos, en reuniones, compartiendo sonrisas y miradas conspiradoras. Junto a los papeles había una carta firmada por mi padre, dando instrucciones a Marcos sobre cómo manejar la situación conmigo en caso de que comenzara a sospechar. Sentí que mi sangre se helaba. Eres solo una pieza en mi juego, Clara. Leí en voz alta, con las manos temblando. En ese momento, comprendí la magnitud de todo. No solo Marcos, sino también mi propio padre, había planeado cada detalle. El sonido de un coche estacionándose detrás de mí me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a Marcos saliendo de un coche, observándome con una sonrisa fría. «¿Entonces encontraste lo que buscabas? ¿Qué? ¿Clara?», preguntó acercándose. Tratando de mantener la calma, respondí. «Solo necesitaba pruebas, Marcos. Y ahora tengo todo lo que necesito para acabar con vos y con mi padre». Él soltó una risa irónica y sacó una carpeta bajo el brazo. «Siempre un paso atrás, ¿eh? Pensé que eras más lista, Clara». Antes de que pudiera reaccionar, abrió la carpeta y sacó un sobre con papeles. Papeles que comprobaban que mi padre había puesto casi todos los bienes de la familia a nombre de Marcos. Ya no tenía nada. «¡Eso es imposible!». Las palabras salieron de mi boca en un susurro. «Mientras tú jugabas a investigar, Clara, yo estaba un paso adelante. No eres rival para nosotros. Aunque, debo admitir, ver cómo te arrastras en busca de respuestas me divirtió un poco. Lo que él no sabía es que ya había pensado en este tipo de situación. Tenía una última carta bajo la manga. «Pensás que ganaste, Marcos. Pero tal vez subestimaste con quién estabas lidiando». Saqué mi celular y le mostré una grabación en video. Era la conversación que tuve con él en la oficina, donde él confesaba la conspiración con mi padre. Al ver el video, su sonrisa desapareció. «Ah, pero tengo algo aún mejor. Ya envié esta grabación al departamento de cumplimiento de la empresa y a la prensa». El pánico comenzó a aparecer en su rostro. Intentó avanzar hacia mí, pero me aparté, manteniendo el celular en alto. «Clara, no podés hacer esto. Vas a destruirlo todo». «Esa es la idea, Marcos. Destruir todo lo que ustedes construyeron a costa mía». Sus ojos empezaron a buscar desesperadamente una salida, pero ya era demasiado tarde. «De aquí en adelante, yo soy la que dicta las reglas. Vas a firmar todos los bienes que le quitaste a mi familia y devolverlos a mi nombre. Y si no lo haces, mañana tu nombre y el de mi padre estarán en todos los periódicos». Marcos, derrotado, bajó la cabeza. «¿Qué querés de mí? Clara, quiero que te vayas.
y que nunca más vuelvas. Me aseguraré de que el mundo sepa quién sos realmente. Eso es lo mínimo que mereces. Unos días después, Marcos desapareció, dejando todo atrás. No solo logré recuperar todo lo que me pertenecía, sino que también pude liberarme de las ataduras que mi padre y él habían creado a mi alrededor. Me aseguré de revelar la verdad sobre mi padre también. No solo perdió su puesto en la empresa, sino que vio cómo su reputación se desplomaba, finalmente libre. Sentí como si una pesada cortina se hubiera levantado de mi vida. La venganza estaba completa, pero lo más importante era que estaba lista para comenzar de nuevo, sabiendo que había derrotado a aquellos que tanto me hicieron daño. Tras la caída de su imperio, mi padre se vio obligado a dejar la ciudad, desapareciendo a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. La vergüenza lo siguió y se alejó de todos sus antiguos aliados. En cuanto a mí, decidí quedarme en la casa de la familia. A pesar de todo lo que sucedió allí, sabía que ese era mi lugar. Era el símbolo de mi victoria, de mi recuperación. La casa, que antes representaba el control de él sobre mi vida, ahora sería un espacio donde reconstruiría mi historia, libre de las manipulaciones del pasado.